Hola hermanos, hola amigos, vamos a seguir estudiando Hechos capítulo 10, como habíamos quedado en el último video, referente a cuando Cornelio y su familia y sus mejores amigos hablaron en lenguas, un grupo de los primeros gentiles que se convertían al cristianismo. Así es que acompáñenme a leer en Hechos capítulo 10. Vamos a buscar Hechos 10, vamos a leer desde el 44. Dice así: mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, preguntó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces habíamos hablado un poco acerca de este milagro, diría yo. Este milagro que venía directamente de Dios hacia los gentiles. Era como una señal. Dios les quería dar un mensaje, no solamente a los judíos que acompañaban a Pedro, sino que a Pedro mismo y a toda la nación religiosa judía. ¿Ya? ¿Por qué digo así? Porque los religiosos, Pedro, que era judío, y el grupo de personas que acompañaban a Pedro, eran personas religiosas. Dice allí, como ustedes lo oyeron, celosos de la ley, dice, fieles de la circuncisión. Entonces, todos ellos no creían, y si puedo decirle, ni aceptaban que los gentiles fueran parte de su reino, fueran personas salvas, ¿verdad? Fueran también miembros de la iglesia. Ellos estaban mostrando o enseñando este grupo de judíos que para ser salvo las personas debían de obedecer la ley y circuncidarse. O sea, era un evangelio, digamos, diferente al evangelio que nuestro Señor Jesús había dejado para que toda persona que quisiera ser salva pudiera obedecer ese evangelio. Pero aquí le estaban poniendo un evangelio diferente estos judíos que acompañaban a Pedro. Ya vamos a ver cómo se complica la situación. Aquí dice que este grupo de personas se quedaron atónitos, ¿verdad? Porque miraron por primera vez que también a los gentiles Dios les daba el don del Espíritu Santo, les daba el don de hablar en lenguas también, ¿verdad? Y estaban hablando en lenguas así como los judíos hablaron en lenguas allá en el día de Pentecostés. Por eso, como acompañaban estos celosos de la ley a Pedro, Pedro se dirige hacia ellos y les dice: ¿hay alguien que se oponga a que estos sean bautizados en agua? Fíjense, si ellos, ¿cómo se llama? Si solamente, pienso yo, el creer era suficiente, y ya eran salvos, el creer en el evangelio era suficiente y ya eran salvos,
además que ya tenían la garantía de haber recibido el Espíritu Santo, ¿qué necesidad había de que Pedro estuviera preguntando: ¿hay alguno de ustedes que se oponga a que estos se bauticen? No habría razón de ser para qué bautizarlos, sino porque tuvo que hacerlo Pedro, porque él mismo había enseñado allá en Hechos capítulo 2 versículo 38, que todas las personas debían de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces Pedro no tenía que contradecirse, sino que por eso él rápido, ¿cómo se llama?, le preguntó a estos discípulos si alguno de ustedes se opone o no quiere que estos se bauticen, habiendo recibido, y les da el argumento principal, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y entonces eso los convenció. ¿El qué los convenció a estos que acompañaban a Pedro? Los convenció el hecho del milagro que Dios había realizado en ese momento frente a sus ojos, ¿cómo se llama?, sobre los gentiles. Y eso los convenció, y Pedro utilizó ese argumento para convencerlos. Mírenlo, ustedes lo han visto. Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿verdad? ¿Ustedes se van a oponer a eso? Eso es lo que preguntó Pedro. ¿Ustedes se van a oponer a eso? Entonces parece ser que todos se quedaron callados, no dijeron nada. En ese momento no dijeron nada. Y entonces Pedro los bautizó, ¿verdad? Fueron bautizados. Entonces ahí se mira la razón por qué Dios les mandó el Espíritu Santo antes de ser bautizados, ¿verdad? Porque en todos los casos que miramos en el video anterior que hicimos de este mismo tema, todos los casos que aparecen en el Nuevo Testamento, aparece de que las personas oían, creían, eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo después. Y en todos esos ejemplos del Nuevo Testamento no se menciona que al recibir el Espíritu Santo era señal de que ya eran salvos, ¿verdad? Sino que la enseñanza de Jesús y de los apóstoles había sido de que debían de creer y arrepentirse para ser salvo. Debían de creer y bautizarse para ser salvo, ¿verdad? Debían de confesar a Jesús como su Salvador y bautizarse para ser salvo. Entonces eso es lo que se mira en todos los ejemplos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí la situación se mira bien clara, la razón, el contexto, por qué, ¿cómo se llama?, el propósito, por qué Dios había mandado el Espíritu Santo antes a ellos, para que estas personas no tuvieran excusa. Pero vamos a seguir leyendo un poco más lejos hoy en este día, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo un poco más lejos. Entonces, miramos ¿por qué Pedro les preguntó a ellos? Ya lo miramos. Lo hizo porque ellos eran personas que tenían otras enseñanzas y se iban a oponer que estos gentiles fueran parte de la iglesia, fueran parte del pueblo escogido de Dios. Pero por eso es que tanto Dios lo sabía, como Pedro, cuando hizo la pregunta, la hizo a ellos para que pudiera él ver que no encontraba nadie que se oponía. Y si alguien se podía hablar allí, él les da el argumento. Miren, estos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros.
¿verdad? De esa manera. Miremos ahí en el 47 y 48. Entonces Pedro dice ahí, dice Pedro: ¿acaso alguno puede impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si observan, su atención de Pedro estaba hacia su mirada, y su preocupación estaba hacia los que lo acompañaban a él. Y él prácticamente les estaba pidiendo permiso. Les estaba pues también dando un argumento fuerte de lo que Dios había hecho antes del bautizo, ¿verdad? El cual era darles el Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas en ese momento, ¿verdad? Y ya habíamos estudiado esto la vez pasada, ¿verdad? Que ese don de hablar en lenguas en 1 Corintios 14, 22 habla que dice que el don de hablar en lenguas el Espíritu Santo lo daba para los, ¿cómo se llama? Incrédulos, ¿verdad? Para que los incrédulos miraran el milagro o miraran la señal y creyeran. Entonces, en este caso, los incrédulos no son Cornelio no son Cornelio y sus familiares y sus amigos. Al contrario, ellos creyeron, sino que los incrédulos en este caso son los que acompañaban ¿cómo se llama? A Pedro, que ellos no creían que también a los gentiles se derramara el Espíritu Santo, y que los gentiles pudieran hablar en lenguas, y que los gentiles recibieran ese milagro, ese don directamente de Dios, como una señal que ¿cómo se llama? Probando Dios que estaba aceptando a ellos también como hijos, ¿verdad? Como hijos, y no podían irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso ellos se quedaron callados. Pero se mira que eso, hablaron en lenguas ellos como una señal para ellos, para los incrédulos que estaban allí, y los convenció, ¿verdad? Y los convenció. Observen, también estaba pensando también que cuando Jesús se bautizó, hizo lo mismo, ¿no? Él fue bautizado por Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo después, ¿verdad? Se supone que los apóstoles ya eran bautizados, y en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Ya siendo ya ellos discípulos de Jesús, ellos recibieron el Espíritu Santo después. Y hablamos de los samaritanos que fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo después. Hablamos de los discípulos de ¿cómo se llama? De Juan el Bautista, allá en Hechos 19, donde fueron bautizados correctamente por Pablo y recibieron el Espíritu Santo después. Y miramos también en Corintios 2 y Corintios 14 y Corintios 13, donde todos esos corintios ya eran bautizados y habían recibido no solo el don de hablar en lenguas a través del Espíritu Santo, sino que otros dones también. O sea que en ninguno de esos casos la Biblia menciona que era señal para mostrar que ya era salvo. No lo dice la Biblia, no lo enseña la Biblia. Esa doctrina no es bíblica, ¿verdad? Y el que lo hace por pura deducción. Por pura deducción. Miremos ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. 1 Corintios 14, 22 dice así. Así que las lenguas son para señal, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos,
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí miramos que Pedro les predicó a los judíos, a los gentiles, eran creyentes, o sea, creyeron ellos. Pero el milagro de hablar en lenguas que se realizó allí con los gentiles era para los incrédulos de ese momento, que eran los que acompañaban a Pedro, para que ellos creyeran, y al final creyeron, ¿verdad? Pero sigamos allá donde nos habíamos quedado en Hechos, capítulo 10. Ahora vámonos al 11. Hechos 11. Mire, dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con Pedro los que eran de la circuncisión. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que un grupo de los de la circuncisión, los que eran celosos de la ley, acompañaron a Pedro allá a visitar a Cornelio, y hubo ese milagro de hablar en lenguas como una señal de Dios, para que ellos comprendieran, estos incrédulos comprendieran que Dios estaba aceptando a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Y así es que Pedro aprovechó para preguntarles a ellos: miren, ellos han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Alguno de ustedes se va a oponer a Dios con esto? Y nadie dijo nada y los bautizó, ¿va? Ahora miramos aquí que Pedro ya regresó de allá, de donde estaban los gentiles, y ya está en Jerusalén. ¿Y qué es lo que están haciendo este mismo grupo de personas que eran celosos de la ley, que eran celosos de la circuncisión? Están discutiendo con Pedro todavía, o sea, que no están de acuerdo, no los convenció ese milagro de hablar en lenguas. Aquí como que aquellos trajeron, como que aquellos fueron sapos, como que aquellos fueron chismosos los que anduvieron con Pedro, y regresan y le traen esa información a los, líderes religiosos en Jerusalén. Y dice ahí, mire, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Discutían, quiere decir, peleaban, discutían con Pedro. ¿Por qué? ¿Verdad? Él había entrado donde los gentiles, y me imagino que porque los había bautizado, que ellos tenían que guardar la ley y circuncidarse antes de ser salvos. Observen, estos son un tajo de incrédulos estos. Vamos a ver, entonces dice ahí, en versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Te quedaste varios días con ellos. Entonces comenzó Pedro a contestarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo de que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y el Señor, y le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón quien nos
contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ok, les está contando Pedro cómo es que sucedió las cosas, y en la plática que les está dando, los está convenciendo que todo esto no lo hizo por su propia voluntad. O sea, no fue invención de él visitar a esos gentiles y bautizar a esos gentiles y comer con esos gentiles, sino que fue enviado por Dios, que Dios a través del Espíritu Santo unió a ellos, tanto al hombre que él bautizó y su familia y sus amigos, como a Pedro, que Dios le mandó, o Jesús le mandó una visión para que no fuera a rechazar a los gentiles, ¿verdad? Y también le dijo el ángel a Cornelio qué era lo que iba a suceder, que Pedro iba a llegar y les iba a predicar el evangelio, y que por ese evangelio ellos iban a ser salvos. Eso fue lo que dice, eso es lo que dice aquí, dice en el 14: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No dice allí que él no le dijo: mira, y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, esa va a ser señal de que ya son salvos, y luego yo los bautizo. No dice nada, esa enseñanza no aparece en la Biblia. Dice que él iba a predicar palabras, está hablando del evangelio, la palabra de Dios. Ellos iban a creer en ese evangelio e iban a obedecer ese evangelio, y iban a ser salvos, obedeciendo la fe, obedeciendo el evangelio, ¿verdad? Que es poder de Dios para salvación. Muy bien, y entonces dice aquí: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, oigan el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Ok, el mismo argumento que utilizó Pedro con el grupo que lo acompañó allá a visitar a los gentiles, es el mismo argumento que utilizó Pedro hoy que estaba en Jerusalén y estaban en contra, enojados, reclamándole a Pedro que por qué había ido allá a reunirse con unos incircuncisos, unos sucios, y que había comido con ellos. Y entonces este era otro grupo incrédulo, ¿verdad? Eran los jefes de los que habían ido allá a andar con Pedro visitando a los gentiles. Entonces Pedro utiliza el mismo argumento. Miren, y ya les contó toda la historia, que no era cuestión de él, era cuestión de Dios, ¿verdad? Y que Dios le dijo que él iba a predicar, y que por lo que él predicaba ellos iban a obedecer y iban a salvarse, y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Miren lo que les dice en el 17, ¿va? Dice así, sí, en el 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Les está recordando, ¿verdad? Entonces, si allá cayó sobre nosotros, ¿quién mandó ese poder? Dios.
Y cayó sobre ellos también, sobre los gentiles. ¿Quién mandó ese poder? Les estaba preguntando indirectamente. Pues Dios, ¿verdad? Ahí los estaba convenciendo, ¿verdad? Así que ese envío del Espíritu Santo a los gentiles era por esa razón, para convencer a los incrédulos de que Dios estaba aceptando a los judíos como sus hijos, para que ellos no se opusieran, y lo logró. No se opusieron, porque miren lo que sigue en el 17. Cómo se las deja ir Pedro. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿O ustedes quieren estorbar a Dios? Les quería decir indirectamente a ellos también, porque yo no quise ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no tengo la culpa, prácticamente es lo que Pedro estaba diciendo. Yo nomás hice lo que el Señor me había ordenado. ¿Quién soy yo para ir en contra de la voluntad de Dios? Si Dios era que quería que yo bautizara a esas personas, ¿verdad? Dios era que quería que yo le llevara el evangelio a esas personas. Dios era que quería que ellos creyeran, ¿verdad? Dios era que creía que ellos creían. Dios era que quería que ellos fueran parte de nosotros también, del mismo cuerpo espiritual. ¿Cómo yo iba a estorbar a Dios? ¿Ustedes quieren estorbar a Dios? Les estaba diciendo a ellos también, ¿verdad? Ahí está la razón por qué, amados hermanos, es que Dios le mandó antes del bautismo a los gentiles el Espíritu Santo para que hablaran en lenguas, para convencer a los judíos incrédulos, tanto el grupito primero que fue con Pedro allá, como estos líderes religiosos que estaban en Jerusalén, para convencerlos a ellos. Y miren lo que terminó diciendo en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Fueron convencidos. ¿Cómo se lograba este arrepentimiento? ¿Cómo se lograba esta salvación? ¿Verdad? Bautizándose, porque eso fue lo que al final se logró allí. Ellos se arrepintieron, ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O como Pedro lo dice en Hechos 2:38, el que se arrepienta y se bautice se le van a perdonar los pecados, o van a ser salvos de los pecados y van a recibir el Espíritu Santo. Dios me los bendiga.